Per voi sorgerà con raggi benefici il sole di Hoy giustizia. os iluminará con rayos benéficos un sol de justicia. Las palabras del profeta Malaquías que hemos escuchado en la primera lectura iluminan la celebración de esta jornada jubilar. Se encuentran en la última página del último profeta del Antiguo Testamento y están dirigidas a aquellos que confían en el Señor, que ponen su esperanza en Él, eligiéndolo como el bien más alto de sus vidas y negándose a vivir solo para sí mismos y sus intereses personales. Para ellos, pobres de sí mismos, pero ricos de Dios, amanecerá el sol de su justicia. Ellos son los pobres en el espíritu, a los que Jesús promete el reino de los cielos. Y Dios, por medio del profeta Malaquías, llama mi propiedad personal, particular. El profeta los contrapone a los arrogantes, a los que han puesto la seguridad de su vida en su autosuficiencia y en los bienes del mundo. De frente a esta página final del Antiguo Testamento, nacen preguntas que nos interrogan sobre el significado último de la vida. ¿Dónde busco yo mi seguridad? ¿En el Señor o en otras seguridades que no le gustan a Dios? ¿A dónde se dirige mi vida? ¿Hacia dónde está orientado mi corazón? ¿Hacia el Señor de la vida? ¿O hacia las cosas que pasan y no sacian y no llenan? Preguntas similares se encuentran en el pasaje del Evangelio de hoy. Jesús está en Jerusalén para escribir la última y más importante página de su vida terrenal, su muerte y resurrección. Está cerca del templo, adornado de bellas piedras y ofrendas votivas. La gente está hablando de la belleza exterior del templo cuando Jesús dice: llegará un día en que esto que contempláis no quedará piedra sobre piedra. Añade que habrá conflictos, hambre, convulsión en la tierra y en el cielo. Jesús no nos quiere asustar, sino advertirnos de que todo lo que vemos pasa inexorablemente. Incluso los reinos más poderosos, los edificios más sagrados y las cosas más estables del mundo no duran para siempre. Tarde o temprano caerán. Ante estas afirmaciones, la gente inmediatamente plantea dos preguntas al Maestro. ¿Cuándo será eso? ¿Y cuál será la señal de que todo está por suceder? ¿Cuándo y cuál? Siempre nos mueve la curiosidad. Se quiere saber cuándo y recibir señales. Pero a Jesús esta curiosidad no le gusta. Al contrario, Él nos insta a no dejarnos engañar por los predicadores apocalípticos. El que sigue a Jesús no hace caso a los profetas de desgracias, a la frivolidad de los horóscopos, a las predicciones que generan temores, distrayendo la atención de lo que sí importa. Entre las muchas voces que se oyen, el Señor nos invita a distinguir lo que viene de Él y lo que viene del falso espíritu. Es importante distinguir la llamada llena de sabiduría que Dios nos dirige cada día del clamor de los que utilizan el nombre de Dios para asustar,
alimentar divisiones y temores. Jesús invita con fuerza a no tener miedo ante las agitaciones de cada época, ni siquiera ante las pruebas más severas e injustas que afligen a sus discípulos. Él pide que perseveren en el bien y pongan su confianza en Dios que no defrauda. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Dios no se olvida de sus fieles, su valiosa propiedad que somos nosotros. Pero hoy nos interpela sobre el sentido de nuestra existencia. Con una imagen se podría decir que estas lecturas se presentan como un tamiz en medio de la corriente de nuestra vida. Nos recuerdan que en este mundo casi todo pasa como el agua que corre. Pero hay cosas importantes que permanecen como si fueran una piedra preciosa en un tamiz. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que tiene valor en la vida? ¿Qué riquezas son las que no desaparecen? Sin duda, dos: el Señor y el prójimo. Estas dos riquezas no desaparecen. Estos son los bienes más grandes para amar. Todo lo demás, el cielo, la tierra, las cosas más bellas, también esta basílica pasa. Pero no debemos excluir de la vida a Dios y a los demás. Sin embargo, precisamente hoy, cuando hablamos de exclusión, vienen rápido a la mente personas concretas, no cosas inútiles, sino personas valiosas. La persona humana colocada por Dios en la cumbre de la creación es a menudo descartada porque se prefieren las cosas que pasan. Y esto es inaceptable, porque el hombre es el bien más valioso a los ojos de Dios. Y es grave que nos acostumbremos a este tipo de descarte. Es para preocuparse cuando se adormece la conciencia y no se presta atención al hermano que sufre junto a nosotros, o a los graves problemas del mundo que se convierten solamente en una cantinela ya oída en los titulares de los telediarios. Hoy, queridos hermanos y hermanas, es vuestro jubileo. Y con vuestra presencia nos ayudáis a sintonizar con Dios para ver lo que Él ve. Él no se queda en las apariencias, sino que pone sus ojos en el humilde y abatido, en tantos pobres Lázaros de hoy. Cuánto mal nos hace fingir que no nos damos cuenta de Lázaro, que es excluido y rechazado. Es darle la espalda a Dios. Darle la espalda a Dios es un síntoma de esclerosis espiritual. Es cuando el interés se centra en las cosas que hay que producir en lugar de las personas que hay que amar. Así nace la trágica contradicción de nuestra época. Cuanto más aumenta el progreso y las posibilidades, lo cual es bueno, tanto más aumentan las personas que no pueden acceder a ello. Es una gran injusticia que nos tiene que preocupar, mucho más que el saber cuándo y cómo será el fin del mundo. Porque no se puede estar tranquilo en casa mientras Lázaro yace postrado a la puerta. No hay paz en la casa del que está bien, cuando falta justicia en la casa de todos.
Hoy, en las catedrales y santuarios de todo el mundo, se cierran las puertas de la misericordia. Pidamos la gracia de no apartar los ojos de Dios que nos mira y del prójimo que nos cuestiona, que nos interpela. Abramos nuestros ojos a Dios, purificando la mirada del corazón de las representaciones engañosas y temibles del Dios de la potencia y de los castigos, proyección del orgullo y del temor humano. Miremos con confianza al Dios de la misericordia, con la certeza de que el amor, la caridad no pasa nunca. Renovemos la esperanza de la vida verdadera a la que estamos llamados, la que no pasará y nos aguarda en comunión con el Señor y con los demás, en una alegría que durará para siempre y sin fin. Y abramos nuestros ojos al prójimo, especialmente al hermano olvidado y excluido, a los Lázaros que yacen en nuestra puerta. Allí apunta la lupa de la Iglesia. Que el Señor nos libre de dirigirla hacia nosotros, que nos aparte de los oropeles que distraen, de los intereses y los privilegios, del aferrarse al poder y a la gloria, de la seducción del espíritu del mundo. Nuestra Madre Iglesia mira a toda esta humanidad que sufre y que llora, porque sabe que estas personas le pertenecen por derecho evangélico, por derecho, pero también por deber evangélico, porque es nuestra tarea la de cuidar de la verdadera riqueza que son los pobres. Yo quisiera que hoy fuese la jornada de los pobres con esta reflexión. Nos lo recuerda bien una antigua tradición que se refiere al santo mártir romano Lorenzo. Él, antes de sufrir un atroz martirio por amor al Señor, distribuyó los bienes de la comunidad a los pobres, a los que consideraba como los verdaderos tesoros de la Iglesia. Que el Señor nos conceda mirar sin temor a lo que importa, dirigir el corazón a Él y hacia nuestros verdaderos tesoros.